Bueno, pues estamos ya aquí en la mesa de análisis, esta mesa que ya se está volviendo muy esperada. A veces tenemos buenos debates, pero siempre entre distintas visiones de izquierda, a veces hay más consenso, pero ya es una mesa muy esperada y pues para empezar el año, porque no nos habíamos visto en estos miércoles, está Gracia Alzaga aquí. Bienvenida de nuevo al Sinsonte, Gracia. Muchas gracias por la invitación. Ismael Carballo, que no te habíamos visto porque nos había tocado la Navidad y el Año Nuevo en miércoles, pero pues ya estamos. Un gusto estar aquí. ¿No? Gracias nuevamente. Ismael Carballo, filósofo y filósofa, aquí también. Nicole Añorbe, muy bienvenida de nuevo al Sinsonte. Estamos esperando a ver si logra llegar Epigmenio Ibarra, porque andaba atoradísimo en estas cosas que ocurren a veces en la Ciudad de México, que nunca falta, nunca falta, pero vamos a ver si se nos suma. Y mientras, pues vamos a arrancar con la pregunta que corresponde este año. Empezamos pues ahora sí que este 2026 fuertísimo, fuertísimo para mal, pero fuertísimo, con mucha información, con el tema de Venezuela. Yo les quiero pedir a cada uno de ustedes una primera y rápida reflexión de lo que nos significa este ataque a Venezuela en este contexto para iniciar este año, un año que, permítanme poner un marco, tenemos elecciones en América Latina, en Colombia, Perú, Brasil. Tenemos elecciones en noviembre, intermedias en Estados Unidos. Y bueno, pues ese es como un marco para empezar a discutir y bueno, arrancamos con este ataque. Así es que la primera breve reflexión, Gracia. Pues bueno, básicamente entender y que empezar a posicionarnos ya sin zigzagueos y sin tibiezas, porque defender a Venezuela es defender a Latinoamérica entera y defender pues la paz mundial, ¿no? Básicamente creo que cada vez se va escalando más y más y más, y creo que quienes siempre hemos estado pues del lado de las causas justas, tenemos que hacer esa reflexión tanto interna como hacia otras personas pues denominadas de izquierda, ¿no? Que sí, en su momento había pues esta reflexión, y lo mencionábamos creo que en la última vez que estuvimos varios compañeros aquí, que pues entre la izquierda tiene que haber un consenso, ¿no? O sea, no puede ser, es dictadura, Maduro, no, estamos hablando de una intervención de otro país, del secuestro de un presidente elegido legítimamente, y que si esto le sucede a Venezuela, ¿por qué no le va a suceder a otros países de Latinoamérica y pues también del mundo, ahora con la incautación, ¿no? de este barco de petróleo ruso? Bueno, ese es un tema del que ahorita también vamos a hablar, el asunto de cómo Estados Unidos ha organizado el mundo para que todo sea en función de sus listas de narcos, sus listas de buques fantasmas, sus listas de quién puede navegar, quién no, quién es bueno y quién es malo. Pero antes de eso, una primera reflexión de lo que nos significa Venezuela hoy, Ismael. Sí, bueno, yo lo que diría es que estamos ante una situación que, ya lo he comentado en otros momentos, en una situación en la que tenemos que situarnos o distinguir la perspectiva geopolítica de la perspectiva del derecho internacional, digámoslo así. La perspectiva geopolítica supone la lucha a muerte por el espacio y el poder al margen y por encima del derecho. Eso es lo que creo que está ocurriendo. Entonces, en la medida en la que se quiera apelar, muchas veces no hay de otra más que apelar al derecho internacional, a lo que plantea la ONU, etcétera, pues ahí estaremos en un plano que no es desde mi punto de vista, aquel en el que están decidiéndose las cosas, que es el de la utilización de la fuerza. Por tanto, aquí el segundo problema, digamos, de tipo doctrinario es que la soberanía solamente se defiende con las armas, no con el derecho, con las armas, precisamente situándonos en la perspectiva geopolítica. Y esto pone, desde luego, no es que yo aquí me quiera sentir ni Napoleón, ni mucho menos, pero es llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Entonces, desde luego, está claro que en la perspectiva geopolítica, que tiene que ver con el uso de la fuerza efectiva, militar, bélica, nuclear incluso, solamente las potencias atómicas son las que van a decidir lo que la reconfiguración del orden mundial, que es lo que está haciendo Donald Trump. Esto supone también que creo yo que estamos en una situación de guerra mundial
¿cómo decirlo?, sui generis, porque no hay declaración de guerra como tal. El secuestro que acaba de ocurrir de intereses rusos en el Atlántico, eso puede ser una foco rojo, pero no hay una declaración de guerra explícita de sentido clásico, pero creo que lo que estamos en una guerra mundial. Entonces, bueno, creo que eso es lo que yo diría de bote pronto, porque es una situación sumamente compleja. Tengo otras cosas que quisiera plantear, pero bueno, lo dejo aquí nada más para... Sí, es como arrancar. esta ataque sui generis, que no es invasión, no es golpe de Estado, no hay es declaración de intervención guerra, militar, exacto, pero no hay hay declaración de secuestro guerra. de un presidente. Son formas distintas, formas nuevas del siglo XXI que estamos viendo de intentos de colonialismo. Nicole, tu primera reflexión. Sí, comparto con ambos. Es el anuncio de algo que viene, algo que deberíamos, o sea, es imperativo que no solamente Latinoamérica, sino el resto de los países en el mundo se replanteen bastantes cuestiones, porque Estados Unidos está anunciando ya una forma de hacer política recurriendo a la barbarie, de nueva cuenta. Ya una forma de barbarie externalizada, muy cruenta y además muy cínica. O sea, las declaraciones que ha hecho Donald Trump en estos últimos días, junto con el resto de los miembros de su gobierno, o sea, uno pensaría que en 2026 sería imposible esa clase de declaraciones tan... o sea, la forma en la que se burló del pueblo venezolano, o sea, abiertamente. Y yo, desde que empezó todo esto, no he dejado de pensar en esta... Yo sé que es bastante ya clichesoso esta consigna o esta gran frase icónica de Marx en 18 Brumario, de cómo la historia ocurre dos veces, primero como tragedia y luego como una broma, como una farsa. Entonces, o sea, sí, o sea, que la ridiculez esté a la orden del día es preocupante, pero también una cosa que he estado pensando en estos días es... ¿Falló el derecho internacional o sencillamente esa es la expresión del derecho internacional funcionando? ¿Para quién? O sea, al final es un dispositivo que lo que logra es despresurizar y cooptar. Entonces, no es que el derecho internacional nos esté fallando, sino que está funcionando para quienes tiene que funcionar. O sea, la ONU no está fracasando, la ONU está haciendo lo que tiene que hacer. Nada. Nada. Su acción es no hacer nada. Eso a ver, Ismael, para eso se... Yo creo que la ONU es una institución totalmente inservible, nunca ha resuelto ningún problema desde su creación. Entonces, en fin, yo lo que digo con todos los respetos, la ONU sirve para los que estudian relaciones internacionales y quieren estar ahí en la ONU como diplomáticos, pero yo creo que lo que está ocurriendo es que Donald Trump está llevándonos a una situación que se tiene que comparar con los grandes acontecimientos bélicos que reorganizan en los hechos, no en el derecho, en los hechos, es decir, a partir de la fuerza, el orden del mundo. Y entonces esto supone, para no irnos hasta, digamos, situándonos en la época contemporánea, que es a partir de las revoluciones atlánticas, digamos que lo que estamos viendo es una situación similar a la que produjo Napoleón, la Revolución Rusa, Hitler y de alguna manera las independencias hispanoamericanas, ¿verdad? Que la independencia de Bolívar o las guerras de independencia nuestras no apelaron al derecho internacional, sino apelaron a la fuerza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que estar analizando y a partir de ahí ver cómo reacciona el mundo. Para frenar a Napoleón se organizó toda una coalición que se reúne en el Congreso de Viena para organizar precisamente un orden estable que después se rompió con los procesos revolucionarios tanto bolchevique como con las invasiones de Hitler. Entonces eso es lo que se tiene que ver. El problema aquí es qué coalición de países va a parar militarmente a Estados Unidos. Ese es el problema. No el derecho, ni la ONU, ni la OEA, ni ningún foro diplomático va a resolver absolutamente nada, sino las potencias que tengan armas atómicas. Entonces, por tanto, la clave es la respuesta, claro, ese es el asunto. Sí, lo damos es puro cuento. Lo damos es puro cuento. Y entonces decir, claro, somos soberanos, sí, claro, soberanos en el papel. Pero el asunto es
digamos, es que claro, hay que llamar las cosas por su nombre, llevarlas a su máximo nivel de expresión y a partir de ahí saber dónde vamos a estar parados. No estoy diciendo que nosotros necesariamente debemos de tener bombas atómicas, pero el hecho de que las tengamos está permitiendo que hagan lo que están haciendo con nosotros. Eso es imposible que lo hagan en Corea del Norte, por ejemplo. Ahora, lo que comentas, ¿verdad? La manera en la que desprecia al pueblo venezolano o al mexicano, o ¿verdad? Donald Trump. Veamos cómo saludó a Kim Jong-un cuando la saludó en la frontera, ¿se acuerdan, no? La escena que le saludó con todo respeto, le dijo my friend, le dijo, ¿verdad? Claro, porque este señor tiene bombas atómicas. Entonces, situándonos primero en ese nivel, tenemos que ver después qué es lo que podemos hacer, pero a partir de esa posición de fuerza. Todo lo demás me parece a mí que no, supondría no querer entender la gravedad del problema, porque es una situación, literalmente estamos en un reset del epocal, creo yo, y nada, pues yo pongo esto sobre la mesa para ver qué... Bueno, había una noticia, a ver Artur, a ver si por ahí me ayudas, porque justo al final del segmento pasado estaban diciendo de que ya Francia, no sé, Gran Bretaña y algún otro país decían que iban a hacer... un intento de apoyo, de freno o de contrapeso a Donald Trump. A mí me parece que Europa va demasiado tarde, que ha sido muy lamentable su papel en el último año. Pero bueno, eso es lo que me estaba contando Arturo antes de despedirse. Creo que ya tenemos acá, ya me dijeron justo, me pasó ya la de la última hora, que justo se refiere a esta noticia. Pero más allá de eso tenemos a Stephen Miller, asesor de Donald Trump, diciendo, cuando hablaba de Groenlandia ayer en una entrevista con CNN, ayer o antier, diciendo que pues es una superpotencia y que tienen que actuar como tal porque en este mundo real se rige por la fuerza y que pues ellos tienen la fuerza y la van a usar. Aquí está, última hora del país. Francia, Alemania y otros países de Europa preparan un plan para responder a las amenazas de Donald Trump. Tenemos con el tema de Groenlandia, que es lo que sí les ha importado. Tenemos ese papel que ha tenido Europa y que ahora sí se siente amenazado por Groenlandia, pero tenemos también a China, a Rusia en este mundo como peleando, y efectivamente América Latina sin armas nucleares, con muchas manifestaciones, eso sí, volcadas. Hemos visto muchas manifestaciones estos días y algunos gobiernos como el de México con mucho respaldo popular, si es que de pronto se le ocurriera hacer alguna cosa así. Nos decían algunos, y quiero ir con esto, nos decían algunos analistas que Donald Trump tiene eficacia militar, fuerza militar, pero no fuerza política, sobre todo por la relación con México. ¿Cómo lo ves tú, Gracia? Un poco para contestar esto, pero también para retomar las participaciones, sobre todo de Nicole, en algo bien importante sobre Marx. Bueno, primero que Latinoamérica tiene lo que no tiene, obviamente no generalizo en Latinoamérica, hablo específicamente de Colombia, Brasil, México. Latinoamérica tiene la fuerza política que no tiene Europa, que no tiene inclusive China ni Rusia, o sea, en el sentido de la expresión máxima de manifestación, de apoyo, de legitimación, por ejemplo, en este caso de la presidenta. Hace 2 días vimos esta encuesta de salida que tiene el 79% de aprobación, ¿no? En el caso de Petro también, cada vez más con estas declaraciones de Donald Trump, pues la gente inclusive que no apoya a Petro, pues está volcando a apoyar, pues obviamente a su país, la soberanía de su país. Me parece que es necesario justo ponerlo a la medida, porque conforme lo que dice Nicole no estamos viviendo algo nuevo. O sea, no estamos viviendo algo nuevo y creo que pecamos de ingenuos si sabemos, más bien si dudamos en qué hacer. Claro, lo que estamos viviendo nuevo son las formas, ¿no? Hasta inclusive ver la guerra en tiempo real y no reconocerla como guerra, justo porque no hay una declaración formal. Sin embargo, a lo mejor eso nos puede paralizar porque, lo vemos en tiempo real. Hace 2 días vimos ataque a las 8 de la noche que nadie sabe qué pasó con los drones en Caracas.
Sin embargo, pues todos tenemos pues muy claro qué fue lo que sucedió, que es ese pues terrorismo que viene hacia pues las y los venezolanos que están resistiendo, ¿no? Entonces, creo que más bien lo que tendríamos que empezar a pensar es esto, nuestras formas de organización desde las calles, que es lo que nos corresponde a nosotras y a nosotros, y hacia nuestros gobiernos también, qué van a hacer al respecto, ¿no? Y sobre todo no actuar de manera aislada. No actuar de manera aislada, sobre todo pues en un contexto global en donde, claro, yo coincido totalmente que pues estamos hablando de fuerzas nucleares, estamos hablando de armas, estamos hablando de guerras, pero ¿qué nos toca a nosotras y a nosotros los mortales, ¿no? Únicamente observar y ver cómo pasa la historia y cuestionarla, o simplemente pues aludir a la realidad, o realmente pues tomar lo que nos corresponde, que es pues el defender nuestra soberanía. Entonces creo que esa es la reflexión. Yo lo que diría que lo que nos correspondería es, a ver, las independencias del siglo XIX de España se hicieron con el apoyo inglés. Los procesos nacionalistas de liberación nacional del siglo XX, el nicaragüense, el cubano, etcétera, se hicieron con el apoyo soviético, ¿verdad? Ahora sí que literalmente, como dice el clásico, ¿quién nos va a apoyar, verdad? ¿Quién nos va a defender? Saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora, ¿quién nos va a defender? Está claro que lo que está haciendo Donald Trump, a partir de que anunció la doctrina Trump-Monroe, está diciendo que es en realidad lo que planteó Monroe en 1823. Ningún país extranjero en 1823 estaban pensando en Europa, se va a meter a América, ¿verdad? América para los americanos, etcétera. Después vimos que Estados Unidos eso en realidad no lo cumplió, sobre todo en las Malvinas, cuando en 1982 Gran Bretaña manda tropas a Argentina, Estados Unidos no cumplió con él, ni con el Tratado de Apoyo Recíproco, ni con la doctrina Monroe, porque apoyó a Inglaterra, ¿verdad? Hay una alianza entre Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer, dada la situación en virtud de la cual está claro que Estados Unidos no va a permitir que ni China se meta, ni Rusia se meta? Creo que eso es lo que está evidente para todos. Entonces, ahora en esta situación, la única posibilidad que existe real, digamos, real dentro de los márgenes que tenemos de esta situación tan dramática, es una nueva tercera posición, que es lo que planteaba Perón en su momento. Recordemos, la tercera posición peronista, pues ahora sería una nueva tercera posición que tiene que ver con el hecho de que solo entre nosotros, entre los países latinoamericanos, podríamos más o menos articular algo mínimamente decente, digno, ¿verdad? Mínimamente, ¿verdad? Y no todos los países latinoamericanos, ya lo vimos en la CELAC, ya lo vimos en la OEA, hay una buena cantidad de países latinoamericanos que no van a jalar. A ver si podemos poner a Trump con un par de declaraciones que ha hecho con relación a los minerales y al acceso total que, según él, le quiere pedir a Venezuela con esta acción. Just total access. We need total access. We need access to the oil and to other things in their country that allow us to rebuild their country. What other things? A lot of things. Roads that aren't built, bridges that are falling down. Yeah, bridges that are falling down, nobody can go anywhere. And really lousy is the Venezuelan economy. The Venezuelan economy is, I think, the worst economy I've ever seen. If you look at inflation, things are doubling every day. It's stolen lives. It's a disaster. We got to fix the country fast. President Trump, are there going to be any more? You said the oil companies are going to go in there. Are there any other companies that you've talked to about dealing with Venezuela? Maybe Mr. Lundin could talk about that. Are there any other corporations, entities outside of oil? Outside of the oil business. Like who? Well, the oil business, yes, but outside, yes. Howard, you want to say? You have steel, you have minerals, right? All the critical minerals. They have a great mining history that's gone rusty. So steel, aluminum, minerals, I mean, this is all, it was once upon a time one of the great economies and cultures of the world, and it was destroyed, and now President Trump is going to fix it and bring it back for the Venezuela. But it's not easy. It's really gone bad. But it's got potential. What? Maybe any rare earth minerals? They have rare earth, but everybody has rare earth. Rare earth is not rare. What's rare is the processing. We're doing processing plants all over. That's right. Bueno,
Bueno, tenemos ahí a Donald Trump en su avión Air Force y diciendo lo que queremos es acceso total, lo que le vamos a pedir al gobierno de Venezuela ahorita es todo, su economía está muy mal, no habla de los Estados Unidos, por supuesto, porque no le convendría, pero dice, sí, claro, es petróleo, tienen tierras raras, tienen un montón de eso, es un país rico. Y bueno, pues esas son sus intenciones, no es que eso esté ocurriendo ya de hecho, pero eso es la narrativa que intenta instalar todos los días, hablar de cómo están nuestros países gobernados por ineptos, según él, pero no hablar de su país, ni de las contradicciones y problemas que tienen en su país. Eso que ni qué, o sea, Donald Trump ha sido un personaje que su narcisismo va a ser histórico. Va a quedar para los libros de historia el convencimiento de que él considera que es el mejor presidente, la mejor persona, o sea, pero más allá de eso, también en estos días lo que he estado pensando en esta propuesta, en este concepto que hacen Tony Negri y Hart acerca de el imperio. Entonces, sí es absolutamente necesario que ante la revolución de los microprocesadores y por supuesto la cuestión de la crisis energética actual en el mundo, haya una volcadura económica por parte del capitalismo hacia las materias primas, hacia la búsqueda de materias primas. De hecho, esto también ha inaugurado la gran crisis de la minería marina, que también es un problemota, ¿no? Sin embargo, me pregunto si, sabemos que el imperio ya no funciona como antes en cuanto a anexión de territorios para cuestiones de apertura de mercados, de búsqueda de materias primas y demás, sino que, claro que hay un deseo por parte de Estados Unidos como brazo armado y como aquel que ostenta el monopolio de la violencia a nivel internacional. Claro que está ese interés en territorio, materias primas y mercado, pero no solamente eso, sino ya el control total, absoluto de la vida y sus potencias. Y además, por supuesto, ahí están también los flujos de capital, que es lo que se está salvaguardando ante cualquier cosa. Entonces, sí considero que no estamos ante una forma de imperio tradicional, así como lo proponen estos dos autores. Estamos ante otra expresión contemporánea, donde también lo que se está moviendo es la gestión tanto de los flujos de capital, de la información y de las personas. Eso es lo que se está moviendo. Entonces, verlo como únicamente un colonialismo tradicional, creo que se pierde la complejidad de lo que está pasando. Y además, el patriotismo estadounidense al final opera como mera carcasa para poder generar cohesión dentro de sus fronteras y usarles como carne de cañón, como por ejemplo en el asalto al Capitolio. Entonces, no es, el patriotismo no es el fin, la grandeza estadounidense no es el fin. Al final, Estados Unidos lo que es el salvaguarda, aquel que es la policía del capital global. Regreso para acá con el tema de la integración de América Latina, que cada vez se ve más lejana. Vamos a ver si tenemos a Encinas aquí en la versión que dio México ayer en la OEA. México reafirma que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias ni tutelajes externos. Solo un proceso inclusivo, liderado por las propias y los propios venezolanos, puede conducir a una solución democrática y sostenible. Como ha afirmado la presidenta de México, la historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno. La soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables. Son principios fundamentales de derecho internacional y deben respetarse siempre sin excepciones. La acción unilateral, la invasión,
no puede ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI, ya que no conducen ni a la paz ni al desarrollo. México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina o a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que la conforman y eso lo seguiremos defendiendo como un principio fundamental de la política exterior y la política interna de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, en la posición de México que compartieron Colombia, Brasil, Chile, Uruguay y otros países de América, pero que no compartieron Argentina, Bolivia, Ecuador. Una lista que ya sabíamos que no lo iba a compartir, no lo compartió tampoco en la CELAC, pero al final de cuentas, pues eso hace muy difícil la tercera propuesta, Ismael. La tercera posición que dice, sí. Pues sí, pues es el problema eterno, pero creo que no tenemos más que seguirlo planteando porque no veo yo otra alternativa prácticamente. Bueno, ya está acá Epigmenio Ibarra, bienvenido a este nuevo año que nos agarró. Empezamos tristemente. Empezamos tristemente y empezamos, pero además con una cantidad de información, de bombardeos, de rumores a veces también entre lo real y lo no real. A veces nos cuesta trabajo, tenemos que invertirle mucho tiempo a estar revisando qué tanto si es real o no de este gran discurso que tenemos. Bienvenido además, creo que no lo he dicho, pero porque no nos habíamos visto en las últimas semanas, pero Epigmenio, aprovechando que estás ahí, quiero ir contigo con ese tema, ¿no? De la gran narrativa que tenemos de Donald Trump diciendo ya domino a todos, ya los tengo a todos en la bolsa, este no me cae bien, este sí me cae bien, este es inepto, él haciendo su lista de países que tienen buenos gobernantes, malos gobernantes, su lista de buques fantasmas, su lista de narcotráfico. Y al final nos dicen, no, pues ¿saben qué? Pues el cártel de los soles que llevamos 10 años diciendo que existe, no existe. Fíjate que la ventaja de ser viejo es que uno ha tenido oportunidad de vivir épocas tan oscuras como esta. 1989, Panamá. Lo mismo. Cojeando de la misma pata. Acababa de pasar la ofensiva en El Salvador, la mayor operación militar después de la Revolución Mexicana, y la guerrilla se había tomado 3/4 partes de la capital en las barbas de los norteamericanos. El grupo Delta actuó. Quiso rescatar a 12 marines que habían quedado atrapados en el Hotel Sheraton. Y fue rechazado. Entonces yo me puse a pensar en una cosa que me dijo un guerrillero en El Salvador. Porque en El Salvador era inexplicable la existencia de una guerrilla y además exitosa. No tiene selvas, no tiene montañas, no tiene retaguardia interna, tiene 21,000 kilómetros de frontera, de extensión, 21,000 kilómetros cuadrados. Y él me dijo, es que no entienden. Porque los analistas, la CIA, ahí operaba la CIA a full. Ahí se llegaban los aviones con armas para la contra, descargaban, se cargaban con droga de Pablo Escobar y se iban a Estados Unidos. La CIA. Y ahí floreció esta guerrilla. Y este hombre me dice, es que no entienden que nuestra montaña es el pueblo y que nos parapetamos en nuestros principios. ¿Qué está haciendo México? Calma, serenidad y parapetarse en principios. En la ley, en principios, en Juárez, en Lincoln, en Washington. Yo no puedo dejar de pensar, pensando en Venezuela, en sus selvas, en sus montañas, en su extensísimo territorio, en un ejército de un gobierno y en cómo
no hubo montaña que protegiera a Maduro. Y sin embargo, no lograron invadir. Que ese es un No tema quisieron que no invadir. quisieron. Yo todo el tiempo, aquí lo dije varias veces, no van a invadir. Lo que hicieron fue, despliegan la flota, bombardean las naves, Trump escala el discurso, las amenazas, se engancha Maduro, elevan el tono, empiezan a decir aquí vamos a resistir y las milicias, y crean una tensión bélica creciente que erosiona el apoyo popular de Maduro, porque los pueblos no quieren la guerra. Ojo, Petro, ojo, bájale, no te enganches. El que se engancha con Trump pierde. Y además manda un mensaje a su pueblo. Aquí vamos a resistir hasta morir. Y la gente dice, yo no. López Obrador decía que un dirigente tiene la obligación y el deber de morir por su causa, pero jamás de imponer la muerte a su pueblo. Entonces, no tuvieron necesidad de una invasión formal. Fue un golpe de mano. La lectura que hacen desde allá es que, o sea, y lo que nos hacen también algunos de los analistas que están en Estados Unidos es justo la contraria, no tiene la fuerza política Trump para hacerlo. Sí la fuerza militar, pero no la política, incluso pero la en política, Estados Unidos. La fuerza interna. A la fuerza en Estados Unidos, por supuesto, no tiene la fuerza no política tuvieron, para hacerlo. Sí, tienen razón, pero no tuvieron además la necesidad para cumplir su objetivo y anotarse un tanto. Sí, porque además mantienen al chavismo en el poder y prácticamente hay una transición institucional sancionada por el Tribunal Supremo para que Delcy Rodríguez quedara como presidente y se reconoce. Y a María Corina Machado, obviamente, ¿verdad? La dejan ahí como, no, tú nunca ni te imaginas, ni creas que vas a volver y te vamos a apoyar para que tú ganes. No va a haber elecciones. Pero ahí, yo creo que lo que va a hacer es mantener esa estructura, efectivamente, es como una operación quirúrgica. Es un golpe de mano, es un golpe de mano de corsarios. Justo nos acaba de decir William Serafino, que está allá y que es un gran analista, una lectura justo en un sentido contrario. Sí, yo también tengo. ¿No? En un sentido absolutamente contrario y vamos, está allá y lo está viendo desde allá, desde lo que se conoce allá. Pero vamos, yo no me quiero enganchar. ¿En qué sentido? Yo lo que estoy diciendo es que el chavismo se mantiene eso es lo que poder. Dice, se mantiene. Claro, no hay una transición, pero no hay un poder absoluto de Trump sobre Venezuela. Está en un territorio... Pero para lograr su objetivo propagandístico de Trump. Ya saqué y vamos a ir por el petróleo, vamos a ver. Sí, claro. No tuvo que desembarcar tropas, es lo que yo digo. Sí. Porque no tenía fuerza efectivamente para hacerlo, porque los norteamericanos no quieren muertos. Sus muertos no los quieren. Y no lo iban a aceptar. Y estamos en un momento en el que Estados Unidos y Trump no las tiene todas consigo adentro. Entonces la lección es al revés. Porque aquí mucha gente dice, sigue México. No sigue México. La presidenta le ha bajado todo el tiempo. No sigue México. 1. 2, Trump no puede todas. 3, hubo una falla radical, por lo menos en la estructura máxima del poder de Maduro. Sí, interna, dice. No tuvo una montaña que lo protegiera. ¿Por qué? Porque vivía con... exaltadísimo el discurso, diciendo preparémonos para la invasión, y lo agarraron. Fue una operación regalada en términos militares. Jorge Luis Sierra, que también es experto militar, dice también lo contrario. Pero vamos a ver, porque no me quiero enganchar con eso, porque me interesa mucho y ver si podemos hacer un análisis de lo que ha sido y por qué hoy traemos ese tema acá, que es la construcción mediática durante 2 décadas, más de 500,000 de notas a lo largo de 2 décadas, para ir estableciendo varias cosas. Hablar de régimen como si fuera sinónimo de dictadura en lugar de gobierno, hablar de, deshumanizar, quitarle totalmente la humanidad a Venezuela, en el sentido de ir estableciendo, por ejemplo, que era el cártel de los soles, que no existe. Es el cártel de los soles, les doy un dato. Ajá. ¿Saben dónde nació el cártel de los soles?
En El Señor de los Cielos. ahí empezó. Ahí empezó. Y yo tuve una discusión con el escritor, le dije, no manches, que había escrito Demasiado Corazón con nosotros. Ajá. Hace 30 años, y nada personal. Y él inventó el cartel de los soles. Fue una invención de telenovela. Bueno, pues se hizo telenovela y nosotros teníamos el registro acá, hoy lo hemos tenido porque tenemos 2 notas importantes sobre eso, de 2015, 2 años después de la muerte de Hugo Chávez, el periódico ABC, publicando toda una investigación que involucraba a Diosdado Cabello, motivo por el cual después Diosdado Cabello demandó al Nacional en Venezuela, y bueno, ganó la demanda. Y de ahí, a partir de ahí, sistemáticamente el cártel de los soles, pero es que hubo, y eso es lo que a mí me impresiona, hubo hasta fichas de que recompensa para Maduro por dirigir el cártel de los soles, y hoy nos dicen no existe, nunca existió. A ver si podemos poner la imagen de nuevo de Claudia Sheinbaum ayer antier, que ha estado 3 días con el tema de reforma, porque esto que vemos ahí en la pantalla de Claudia Sheinbaum, ¿la tenemos, la imagen? Porque desde mi perspectiva es una manipulación y les voy a mostrar por qué. Esta es la página 3 del Reforma de ayer. Entonces dicen, acusan que Maduro operó desde México. Más allá de si es cierto o no esto, que se basa en un documento de Estados Unidos, fíjense las fotografías que ponen. Al presidente López Obrador, al presidente López Obrador. Pero vamos a leer la nota. Entre 2006 y 2008, cuando Nicolás Maduro era ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, habría coordinado operaciones vinculadas con el narcotráfico desde México. Más allá de si esto es cierto o no, ¿qué tienen que ver las fotografías con la nota? O sea, este es el periodo de Calderón. Toda la nota tiene que ver con el 2006, el 2008, por acá habla del 2013. ¿Evolución acaso desde el 2011, 1999? Bueno, ¿dónde está Calderón aquí en la foto con Hugo Chávez? En 1989, ¿qué hizo antes de invadir Panamá? Porque es lo mismo, pero ahora fue un crimen sin coartada. James Lemoyne, del New York Times, hizo una serie de reportajes sobre el narcotráfico y Panamá, que sí tenían sustancia, porque es aquello de la película de Tom Cruise, del tráfico de armas y el cambio de droga por el embarque de droga en aviones para mandar a los Estados Unidos. Ahí estuvo involucrado Arnaldo Ochoa, el general, porque hubo una tesis en un momento dado de total la droga es para perjudicar al imperio, y se equivocaron. A Arnaldo Ochoa lo fusilaron. Hoy no hubo más que puros rumores, no hubo ni siquiera una investigación, no hubo nada sustantivo, y la coartada de la droga les duró hasta que Trump habló y dijo venimos por el petróleo. Sí. Y esto lo van a pagar las compañías petroleras. Sí, como cuando nos iba a poner un muro que ya existía. Pero voy contigo, Gracia, por ese mismo tema, porque además te veo como con ganas de hablar desde hace rato. Con ese mismo tema, porque esa que está diciendo Claudia Sheinbaum sobre esa nota de Reforma es lo que en la nota que tenemos hoy de principal de Diario Red Latinoamérica se reprodujo 500,000 de veces. 500,000 de veces, 20 años y 500,000 de titulares para construir la coartada para una invasión en las condiciones que fuera, ya fuera secuestro, invasión, como fuera. Eso es lo que se ha invertido, sí, pues, en términos de titulares, de tergiversación mediática,
para... ayer, por cierto, nos comentaban que había un editor de Reforma que decía que se había puesto la foto de Andrés Manuel por error. Dices, nada más que pusieron tres fotos, pero bueno, eso es lo que decían por ahí, esos son los errores de dedo, se le fue 3 veces la foto del presidente López Obrador. Pero el asunto es que ese tipo de construcciones mediáticas se invirtieron $500,000 según el análisis de datos que se hace de... era el New York Times, El País, BBC, Reforma, El Clarín y El Confidencial, si no me equivoco, ¿no? A ver, sí se le invierte dinero, o sea, claro. No es una cosa que haya empezado este sábado ni el 20 de enero pasado. Creo que por eso no podemos pecar de ingenuos al decir que la intervención quirúrgica fue una intervención quirúrgica en donde pues simplemente se saca Maduro y ahí va a haber una transición en el gobierno, ¿no? de Venezuela. Porque si justo cada vez más Estados Unidos nos va dando las respuestas de las preguntas y de los cuestionamientos que hemos tenido ni siquiera desde hace 5 o 10 años, sino hace 20 años, desde Hugo Chávez, ¿no? Con toda esta propaganda en contra de Venezuela, en contra del régimen venezolano y evidentemente pues implantando la idea de una dictadura, de fraude electoral y que inclusive poco a poco, ahorita fue con lo del cártel de los soles, pero hace 2 días fue decir María Corina Machado y Edmundo González no tienen la legitimidad porque evidentemente no ganaron en las urnas. Entonces creo que ahora decir que Delcy Rodríguez pues está traicionando a Maduro, creo que ahí pecamos de ingenuidad y hay que volver a cuestionarnos todo esto. O sea, creo que más bien lo que hay que voltear a ver es al pueblo venezolano, que hace 2 días lo acabamos de mencionar con pues estos drones, ¿no? Es también este terrorismo para provocar una guerra civil, para al mismo tiempo pues buscar la desestabilización del pueblo y de una u otra forma que desde adentro se haga esta operación que no necesita a Estados Unidos intervenir, ¿no? Entonces, creo que más bien aquí hay que voltear a ver lo que está haciendo Delcy Rodríguez junto con el chavismo y que sí, en parte, yo coincido en que pues hay que tener mucha madurez política desde los mismos gobernantes y que la presidenta Claudia Sheinbaum ha actuado a la altura de inclusive de lo que necesita México, pero aún así sí hay que cuestionarnos, no de que seamos los siguientes para meternos miedo, pero sí, obviamente, decir somos los siguientes, pues para defender la soberanía de toda Latinoamérica, no únicamente de México. Yo nada más sí quiero aclarar una cosa. Yo no peco de ingenuo. No. Yo no peco de ingenuo. Yo al contrario, soy muy pragmático. Sí. Reconozco todo el esfuerzo de la derecha, es su obligación. Sí. Nos quieren destruir, es su obligación. Exacto. Tienen los medios, los usan. Tienen dinero, lo invierten. Lo que quiero decir nada más, no acuso a Delcy. No. Lo que digo es que la fortaleza del movimiento popular venezolano... Sí, claro, es eso, estamos en eso. No resistió el embate. Sí. Eso. Lo está resistiendo y ahora, esa es la gran lección para México. Esa es la gran lección, es al revés. No hay que temer a los Estados Unidos, sino hay que fortalecer internamente. Yo digo que esto, ¿qué hizo Trump? Llevó a los Estados Unidos al siglo XVII, XVIII. Lo convirtió en un poder colonial, tiránico. A Venezuela la quiere, sin poner tropas en el terreno, descabezando al gobierno, convertir en colonia. Eso es una amenaza, pero es una amenaza hasta pueril, porque no tiene cómo sostenerla, no tiene correlación interna, ni tiene correlación externa. Entonces, yo decía, ser viejo te da una ventaja porque dices, en el 89 pensamos que nos hundíamos. Sí, no, bueno, acá no hay ahorita visos de hundimiento y ni siquiera, según lo que nos dicen, tampoco tiene control ni el acceso total a Venezuela como es lo que quisiera. Pero efectivamente, propagandísticamente, internamente le puede ayudar mucho y eso yo creo que es innegable, ¿no?
además esa discusión también la teníamos ayer en otra mesa también muy parecida. Nicole, voy contigo porque Epigmenio acaba de hablar de un tema que me parece importante y que también lo hemos tenido, además es nuestra pantalla esta. Ayer se cumplieron 5 años de la toma del Capitolio, decía Epigmenio, nos regresó a Estados Unidos un par de siglos a convertirlo en un estado colonial tiránico, ¿no? Sí. Y lo que vimos, o sea, ahorita que estábamos viendo de nuevo las imágenes de hace 5 años y la forma en la que en este último año ha ido detonando las propias instituciones de Estados Unidos, que también eso tiene un costo político, pero ha pasado por todas. La última con Venezuela es el Congreso. Pasó por encima del Congreso de Estados Unidos para bombardear otro país sin preguntarle a nadie. O sea, hace un momento ya lo decía, considero que sería inadecuado pensar que es la repetición de lo mismo. Más bien lo veo como una repetición diferenciada. O sea, hay una singularidad. O sea, sí hay una repetición histórica constante. O sea, eso ya nos lo apuntaba Hegel, nos lo repitió Marx y demás. Pero también está la cuestión de la singularidad de los fenómenos. Entonces, es importante ver la repetición a través de la historia, sí, pero también tomar en cuenta la singularidad de cada uno de los procesos. Y algo que no estaba en ese momento, en el caso de Panamá, y bueno, también apuntando que, o sea, trayendo de regreso a Hart y a Tony Negri con Imperio, o sea, decir que se trata de un proceso colonialista tradicional en la búsqueda de mercados, materias primas, etcétera, sería inadecuado. Ahí lo que se está viendo más bien es flujos de capital, de información y por supuesto también algo biopolítico, pero creo que es importante la cuestión de la información. O sea, qué bueno que pusiste la nota de Claudia, porque aquí lo que se está moviendo es este frenesí informático, algo que no existía en ese momento, en el pasado, sí que ahora, pero como existe hoy día, bueno, ese frenesí, los medios, no estaban las redes. No existían las redes. O sea, perdón, pero Twitter es una forma de colapso y lo que se está moviendo en redes sociales, porque aquí es una producción constante de estados mentales, es un frenesí informático que no existía en el pasado. Y este frenesí informático, por medio también del control de algoritmos, es imperativo para lo que estamos viviendo, para el proceso de despojo, de acumulación por despojo que está inaugurando, que está protegiendo, que está gestionando Estados Unidos. Entonces creo que esa singularidad y también algo que quisiera poner sobre la mesa, que en la última en la que estuve también lo mencioné, y es el apoyo. O sea, sí es importante fijarnos en el pueblo venezolano y el pueblo latinoamericano oponiéndose a, pero sí hay un apoyo ante la invasión. O sea, tenemos que pensar, estamos obligadas y obligados como izquierda a pensar cuáles son las características de esa subjetividad política que demanda un amo, que demanda ser servidumbre. De nuevo, retomando Spinoza. O sea, ¿por qué el hombre desea con tanto enjundia su dominación? Porque vota por sus verdugos también. Filósofo, responde a la filósofa por ellos. Yo lo que quiero señalar es detenerme en esto que dijo Epigmenio de que Trump está trasladando a Estados Unidos al siglo XVII. Eso me recordó una afirmación que es escandalosa en realidad, que hizo Henry Kissinger cuando dijo que el acontecimiento fundamental de nuestro tiempo, en una perspectiva de larga duración, fue la paz de Westfalia de 1648, no la Revolución Francesa. Esa es la clave. No dijo el acontecimiento que define nuestra política en el siglo XX, dijo Kissinger, fue la paz de Westfalia, siglo XVII, no la Revolución Francesa. ¿Cuál es la diferencia? Que en el siglo XVII es cuando se perfila el Estado Nacional soberano como el actor fundamental de la geopolítica, mientras que a partir de la Revolución Francesa es el Estado Nacional con pueblo soberano. Es la diferencia. Y entonces Kissinger dijo, no, el pueblo soberano eso es una cosa, eso es poesía. Lo importante es el siglo XVII. Entonces en realidad se ajusta con la pienso yo, ¿no? Con esta tesis, que estamos otra vez en esta idea de, claro, porque a partir de la idea de que el Estado Nacional
es el actor fundamental, nos lleva directamente a la perspectiva del realismo político puro y duro, que es un poco lo que dice también John Mearsheimer. No importa la naturaleza interna de los regímenes, lo que importa es la potencia que se tenga, y lo que vamos a estar viendo constantemente, esto lo dice en un texto interesantísimo que se llama La tragedia de la política de las grandes potencias. Dice, la historia es una tragedia a la que todo el mundo asiste, en la que ve cómo las potencias se pelean a muerte siempre, independientemente de la naturaleza interna de sus regímenes. Y es un poco lo que se plantea Kissinger hablando de la paz de Westfalia. No importa la naturaleza interna de un régimen, sino que es el Estado nacional y sus intereses y su potencia para actuar lo que va a definir la historia. Y creo que es lo que estamos Pero a ver, podemos... Quisiera antes aclarar una. No estoy diciendo que yo estoy a favor o en contra, ¿eh? Sí. Estoy diciendo es lo que... Ya estamos aquí. Y yo quisiera aclarar una cosa. A ver, Pigmento. De ninguna manera hablo de una repetición. Eso sería peor que ser ingenuo. Pero uso las referencias históricas. Sí, por supuesto. Claro. Sí, sí, sí. Uso las Es referencias absolutamente históricas. necesario. Y las referencias históricas nos hablan. Panamá fue muy distinto. En Panamá destruyeron el Chorrillo, 3.500 muertos, desembarcaron tropas. Un régimen nacido de un golpe militar, soportado por las fuerzas de defensa, que no resistió el embate aunque combatió. Y Noriega se les escapó y se les fue a meter una embajada. Y no descansaron hasta rendirlo. Aquí lo que yo hablo, más allá de la resistencia, es cómo el frenesí provocó una respuesta y cómo esa respuesta en el pueblo provocó una reacción contraria. Es decir, la exaltación combativa en el discurso no se correspondió con la exaltación defensiva del pueblo, ni siquiera tampoco, y esa es una cosa militar, con el estado de alerta de las Fuerzas Armadas venezolanas y del propio círculo de Nicolás Maduro. Le hizo fácil a un hombre que invoca el destino manifiesto, siglo XVIII, principios del siglo XVIII. Y la vocación de imperio de los Estados Unidos para hablar en términos de un anacronismo histórico brutal. Brutal. Lo que dice Trump, we are going to run Venezuela. ¿Qué está diciendo? Bueno, lo que dice, quiero mostrarles a ver si podemos tener a Trump ayer hablando de Macron, de Emmanuel Macron, para salirnos un poco de ese marco, porque la pregunta es si de todas maneras, con todas las fuerzas que pudiera tener de resistencia cualquier país, pueden responder, y ahí va a tu pregunta original, con esta correlación de fuerzas y en este momento del mundo, a algunas acciones que parece que están muy planeadas. Voy con lo de Macron porque ahí ya se echó otro pleitito también. Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Bueno, pues ya lo oyeron, se está burlando del presidente de Francia, o sea, básicamente es un poco más largo el video, donde varias veces dice que pues nada más le llama como para pedirle que le condone deudas. Mira, no sé John qué, Lukács, no George Lukács, John Lukács, el historiador de origen húngaro norteamericano, dijo en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, fue el fin de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Edad Europea. Desde 1945 Europa prácticamente es una nulidad geopolítica. No sirve. Lo importante es lo que pasa con Rusia, con China y el complejo militar industrial y el Pentágono norteamericano. Porque además, esto no es una locura nada más de Trump, sino que es una cuestión estructural del Pentágono, la CIA, las agencias de inteligencia que mueven geopolíticamente los intereses del imperio norteamericano. Entonces sí, Europa, aunque tenga bombas atómicas. Y hoy lo que importa es lo que pasa con México, fíjate. O sea, la periferia del mundo cambió. Exacto. Europa se fue a la periferia. Sí, sí, sí. Y México subió a la primera línea.
Por eso López Obrador, un presidente de izquierda, empujó la integración con América del Norte. Y con todo el continente, dijo. Pero sobre todo, dijo el bloque. Lo mismo que dijo hoy. Lo disruptivo fue López Obrador en su discurso en la Casa Blanca, sentadito con todos, diciendo, a ver, el futuro del mundo depende de lo que pasa en América del Norte. Y les dio la clave que Trump está desechando por burlón, porque es un provocador. Ahí va a salir Macron. Y Claudia, con Claudia fue durísimo. Ahora dijo, y entonces me dijo, no, presidente, por favor. Casi se burló. Y Claudia lo ignoró. Oye, yo no quiero perder la oportunidad, perdón, no es que me salga del guión, pero yo quiero aquí dejar que queden actas, pido con todo fervor que se deje de celebrar aquí el Día de Acción de Gracias. Es una celebración, claro, que es una celebración norteamericana. A ver si ya dejamos de estupideces y seguimos aquí en México celebrando eso, porque en la escuela de nuestros hijos es el 20 y tantos de noviembre, ¿verdad? Bueno, pidiendo que los niños lleven cosas para que en escuelas mexicanas se haga la celebración del Día de Acción de Gracias. ¿Qué diablos tiene que estar haciendo una escuela mexicana, privada o pública, públicas no, pero privadas, celebrando eso, ¿no? No es que me salga del guión, tiene que ver con la hegemonía cultural y la dominación cultural. Que estamos celebrando los días nacionales de Estados Unidos y mira cómo nos va. No me quería quedar con las ganas de no, bueno, hay muchas cosas que decir. Ya se nos acabó el tiempo de la mesa, que ha estado muy interesante. Y además, como en todo, y lo decimos todos los días, la idea es ir poniendo elementos para el análisis. No en todo vamos a estar de acuerdo, en muchas cosas estamos de acuerdo. Lo importante es ir estableciendo también elementos que nos permitan salirnos de ese confort que nos genera a veces, y esa anestesia que nos genera a veces el consumo de información en medios corporativos que han tenido un papel muy importante en la construcción de esos imperios. Así es que yo les voy a pedir una última pequeña reflexión para ir cerrando esto y dar algún par de anuncios. Epigmenio, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué tarea nos quedamos para las siguientes mesas? Para mí entiendo que hay un impacto psicológico brutal. Para mí esto anuncia la decadencia creciente de una potencia que se atrevió a presentarse a sí misma como potencia colonial tiránica a estas alturas del partido. Entiendo la histeria que producen las redes, no era ajena a lo que pasaba en nuestro tiempo, hace muchos años. El anticomunismo era brutal, el miedo cerval, la política, la doctrina de seguridad nacional replicada por todos los medios. Creaba un ambiente en el que al que levantaba la cabeza se la cortaban. Para mí la lección, y vuelvo al Salvador, es fortalecer los valores para resistir. Encontrar la montaña, y esa montaña es el pueblo, y encontrar dónde atrincherarse. Y ese atrincheramiento seguro, no importa el tamaño de los misiles, el espectáculo pirotécnico, en el fondo es eso. Mata, pero es un espectáculo. Lo cierto es que con un pueblo consciente y organizado y con un gobierno parapetado en sus principios y que no se engancha, se puede resistir incluso a los Estados Unidos. David vence a Goliat cuantas veces sea necesario. Te hubiéramos puesto a cerrar para tener un ánimo, que a mí siempre me gusta que las mesas se cierren con alguna cosa optimista. Espero que Gracia esté en ese ánimo. Sí, porque luego aquí a veces ganan unos pesimismos. A ver, Nicole, ¿cuál es la tarea? ¿Con qué reflexión final nos quedamos? Ay, perdóname, voy a ser un poquito pesimista, pero no tanto. Ah, bueno. O sea, sí, pensar que el mundo está clausurado, esa es la gran catástrofe. Entonces, imaginar y ser creativas, por supuesto, aunque también ante este problema, ante esta
reconfiguración que está habiendo en la geopolítica, creo que hay que replantearnos si todavía podemos hablar de estados como tal. O sea, que esto es un choque entre estados. Cuando lo que se ha demostrado es que va más allá del simple choque y de la invasión de un estado hacia otro, sino que aquí ya hay, de nuevo, este imperio, este aparato descentralizado y desterritorializado, donde Estados Unidos sí es el brazo armado, sí es aquel que gestiona la violencia, pero al final ese imperio es una red conformada por la ONU, por el Banco Mundial, por los capitalistas. Entonces va más allá de una simple invasión por materias primas y mercados nuevos. Es una reconfiguración que responde a ese imperio, a esa red, lo cual lo hace más problemático. Pero bueno, entonces yo le dejaría ahí y, sin embargo, la esperanza está en la multitud. Sí. La esperanza en el pueblo. A ver, Ismael, ¿con yo suelo volver a lo que dije al principio. Estamos en una situación de naturaleza geopolítica en donde la fuerza, según la que se tenga, es lo que define lo que está ocurriendo. Y recordar la tesis de Spinoza, que lo he dicho en varias ocasiones: un Estado, para ser Estado, o inspira temor o inspira respeto. Si no inspira ninguna de las dos cosas, deja de serlo. Entonces la pregunta es cómo nosotros vamos a generar o lo uno o lo otro, y con quién. ¿Y aliados con quién? ¿Aliados con quién? Gracias. Bueno, son igual dos posturas a lo mejor un poco encontradas. Sí, soy un poco pesimista, pero a la vez es claro que tengo pues buenos deseos, intenciones y sobre todo acciones. Hay que poner siempre en su dimensión a las potencias, ¿no? Y toda esta reconfiguración. Sin embargo, no dejar a un lado pues la potencia del pueblo, o sea, que es la más importante. El pueblo es profundamente sabio. Creo que tenemos, ahí es donde viene la fuerza, ¿no? Y con los cuestionamientos hacia nuestros gobernantes, no significa que no nos podamos organizar. Creo que eso es lo más importante. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros como pueblo, no de manera individual, sino colectiva, dar la batalla cultural? Aunque lo hemos dado, lo estamos dando desde hace mucho tiempo, creo que cada vez resulta más importante darla, sobre todo para desmontar los mitos, esta propaganda imperialista, sobre todo pues para realmente poder dar esta batalla de manera conjunta, sin titubeos, sin cizagueos, y pues sobre todo ir unidas y unidos, porque claro que el pueblo solamente puede salvar al pueblo. Omar Torrijos, antes de echarse un clavado al canal, lo estábamos filmando, me dijo: ahí está el Comando Sur. Tienen todos los cohetes, las bombas, las armas. Y los pueblos grandes tienen experiencia. Nosotros tenemos esperanza. Wow. Ahí está. Ahí está el optimismo. Bueno, vamos, hay un par de convocatorias que nos están llegando para los compañeros en Colombia. Está una de Colombia Soberana que dice: nos vemos este miércoles 4 p.m. en la plaza de tu ciudad, iza la bandera tricolor por la soberanía nacional. Son movilizaciones que hay en Colombia, y va a haber otra acá el sábado 10 de enero a las 11 horas del Ángel de la Independencia al hemiciclo Juárez, aquí en la Ciudad de México. Antiimperialista, jornada antiimperialista por Venezuela. Bueno, son dos convocatorias que nos hacen llegar. Yo les agradezco mucho a los cuatro por esta estupenda mesa. Por supuesto, nos dejan con muchas tareas y la cabeza dando vueltas de todo lo que se ha discutido acá, y vamos a seguirlo comentando.